Adelante, doctor Gestal. Buenas tardes a todos los que nos siguen por YouTube, a todos los que nos están siguiendo por Zoom y van a poder participar después con preguntas. Quiero agradecer y saludar de un modo especial a todos los amigos americanos que están conectados, que nos conocemos de Termataria ya desde hace muchos años y que estamos deseando que pase esta pandemia para poder volver a vernos, pero cara a cara, en persona de nuevo. También un saludo a los pertenecientes a Acción Psoriasis y un agradecimiento a Fátima Rodríguez, la responsable de Acción Psoriasis, por el apoyo que nos ha presentado. Bien, hoy iniciamos las actividades de la Cátedra de Hidrología Médica USC Balnearios de Galicia, que tendríamos que ya haber iniciado con anterioridad, pero la pandemia nos obliga a retrasarlas y a empezar con actividades online como esta. Este ciclo, A Saúde é o que importa, pues es un ciclo que va a constar de 3 sesiones. Esta es la primera, sobre la cura balnearia en la psoriasis, eczemas y otras enfermedades de la piel. Luego, el próximo mes, el 11 de mayo, también un martes a las 7 de la tarde, será la segunda sesión, la cura balnearia en los problemas psicosomáticos de la pandemia, un tema de grandísima actualidad, y será en esa ocasión el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el doctor Mario Páramo Fernández, quien lo desarrolle. Y luego la tercera sesión de este ciclo será el martes 8 de junio, también a las 7 de la tarde. Trataremos de la cura balnearia en los trastornos de la motricidad y los problemas neuroortopédicos. Y será el profesor Javier Jorge Barreiro, profesor emérito de Anatomía Humana de la Universidad de Santiago y el anterior jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Otra de las actividades que vamos a desarrollar en este curso, si la pandemia nos lo permite, va a ser un curso de oncobalneoterapia que va a coordinar el doctor Salvador Ramos, el director del Talaso Atlántico de Oya. Y aún no tenemos cerrada la fecha, pero posiblemente a lo largo de mayo y junio. También tenemos previsto para mayo y junio, fecha todavía no precisada, porque nos gustaría que pudiese asistir algún público, un mayor número posible de público, la presentación de un libro que hemos publicado ya en el curso pasado, pero que está todavía en secreto, está sin presentar. Los balnearios en el Camino de Santiago. Algo pues que nos pareció muy oportuno para estos años, años jacobeos que van a ser este año, el 2021 y el 2022. Luego también vamos a organizar en septiembre, posiblemente el 10 y el 11 de septiembre, una jornada científica para los profesionales sanitarios de los balnearios, con el título de Los balnearios en la recuperación de la salud tras la pandemia. Entendemos que hay muchos problemas de salud que se han agravado durante la pandemia y otros nuevos que se han presentado y para los cuales los balnearios tienen soluciones. Y ahí vamos a presentarlos. Y luego unos seminarios que venimos haciendo dirigidos a los alumnos de último año de medicina, seminarios de fin de semana en los balnearios, que normalmente los celebrábamos en los meses de febrero y marzo. Hemos decidido dejarlos para el mes de septiembre. Y van a ser los fines de semana 17, 18 de septiembre, 24, 25 y 1 y 2 de octubre, que vamos a
celebrar en 6 balnearios, 2 en cada uno de esos fines de semana, esos seminarios dirigidos cada uno de ellos para 20 alumnos. Y bueno, y también esperamos participar en Termatalia, que todavía no sabemos cómo va a ser este año. Bueno, y ya centrándonos en la sesión de hoy, la cura balnearia en la psoriasis, eczemas y otras enfermedades de la piel. Bueno, estos ciclos da saúde é o que importa. Nosotros quisimos ponerlos en marcha para traer a ellos a destacados especialistas clínicos, no a personas que están trabajando, no a los médicos de los balnearios, sino a profesionales de reconocido prestigio para que nos hablen de las indicaciones actuales que en sus respectivas especialidades tiene hoy en día también la balneoterapia. Y para hablarnos de esas indicaciones en la patología dermatológica, hemos invitado a la profesora Virginia Fernández Redondo. La profesora Virginia Fernández Redondo es catedrático de dermatología médico-quirúrgica y de neurología de la Universidad de Santiago. Y es miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de Galicia. Además, también pertenece a la Academia Española de Dermatología y Venerología y es miembro de la Sociedad Europea de Dermatitis de Contacto. Fue presidente de la Sociedad Gallega de Dermatología y vocal de la directiva de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago de Compostela. No voy a alargarme mucho en su currículum, solo decir que entre ponencias y comunicaciones a congresos de su especialidad ha presentado más de 400, tanto en congresos y reuniones nacionales como internacionales, y es autora de 174 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y de 21 capítulos de libro y monografías. Bueno, esto nos da una idea de que la personalidad de la profesora Virginia Fernández Redondo, a la que ya le voy a ceder la palabra agradeciéndole su amable aceptación para participar en esta sesión, en este ciclo A Saúde é o que importa. Cuando quieras, Virginia. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Y muchas gracias a todos los que han querido sumarse a nosotros para escuchar las peculiaridades de estos tratamientos en alguna de las enfermedades de la piel muy frecuentes en la población general. Entonces, gracias. Nada más que gracias. Y voy a compartir entonces pantalla para que aparezca la presentación. Y así, pues, podemos empezar. Aunque el título está en gallego, yo creo que se entiende bien, es que hace referencia a la psoriasis, a eczemas, y vamos a hablar un poquitín de otras enfermedades de la piel. Lo primero, como voy a nombrar a balnearios, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés y a lo largo de mi exposición pues voy a hacer una pequeña introducción al uso de las aguas termales en dermatología, los procesos más frecuentes, para después al final tener en cuenta unas pequeñas conclusiones. La cura con el agua es muy antigua y en las enfermedades de la piel ya existen tratados científicos desde la época de Hipócrates, en el Corpus Hippocraticum, donde el mismo Hipócrates exponía los beneficios terapéuticos del agua. En civilizaciones tan antiguas como la griega o como Japón se utilizaban las termas para relación social, algo que nos falta ahora en la situación de la pandemia. Pero desde el punto de vista terapéutico, quizás más cercanos a nuestra forma de ser fueron los romanos, donde las usaban especialmente para los ancianos. Tengo especial interés en que conozcan a Trótula de Ruggiero. Es la primera mujer profesora de una escuela única y exclusivamente para mujeres que se dedicaban a la sanidad y empleó las termas con fines cosméticos, ya en el siglo XI. Pero se debe a la Organización Mundial de la Salud en el 2002
teniendo en cuenta el uso de las mismas en el siglo XIX, sin embargo es en el 2002 cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce su eficacia como práctica complementaria en varias especialidades: dermatología, cosmética, reumatología y cardiología. Pero para que unas aguas tengan un poder terapéutico se necesita la especialidad de hidrología médica, pues son ellos los responsables del uso de las aguas mineromedicinales y termales, no solo con fines terapéuticos, sino que hay que recordar que pueden usarse con fines preventivos para la salud. De tal forma que una cura termal puede valer para curar, puede valer para prevenir, puede ayudar en la rehabilitación y, sobre todo, algo que está muy concienciado en este momento la mayor parte de gente de nuestro planeta, el respeto por el medio ambiente. Se considera un tratamiento sintomático, es poco costoso, pero hay que pensar que, además de aliviar los síntomas, puede reducir de alguna forma otros tratamientos para los que se usan medicamentos más agresivos, y dada la población que suele hacer uso de los balnearios, aunque ahora estamos atrayendo a las personas más jóvenes, esto favorece el envejecimiento activo. De tal forma que las aguas mineromedicinales las podemos considerar medicamentos naturales y complejos. Y esta acción de estos medicamentos va a depender de su composición, va a depender de su forma de aplicación y va a depender incluso de las acciones derivadas de la temperatura del agua y también de la vía de administración. De tal forma que Wang y colaboradores definen las propiedades de las aguas termales para la dermatología y las clasifican, al igual que para las otras entidades, según sus propiedades físico-químicas, desde la temperatura del agua, considerándolas frías alrededor de 20 grados, hipotérmica entre 20 y 30, homeotérmicas entre 30 y 40 e hipertérmicas entre 40 y 50. Considerando también los residuos, es decir, el contenido en minerales después de su tratamiento a temperaturas de 180 grados centígrados, su composición química en cuanto a sales, en cuanto a minerales y también incluso con la radioactividad. ¿Qué se busca entonces? Se busca que con las características propias de las aguas dedicadas a la dermatología exista un efecto descamativo, que podemos nosotros en términos médicos queratolítico, un efecto regenerativo y antioxidante, un efecto antibacteriano y antiinflamatorio, y todo ello va a beneficiar la calidad de vida porque, además de lo anteriormente citado, pueden mejorar la microcirculación y estimular la inmunidad. Vamos a poner unos ejemplos. En dermatología se pueden usar las compresas frías aplicadas en cuero cabelludo, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos para disminuir la caída del pelo, pues aplicación compresas frías locales. O utilizamos agua más caliente porque incrementa la vasodilatación, estimula las células llamadas granulocitos que van a intervenir en nuestra inmunidad, favorecen la extensibilidad, por ejemplo, de los tejidos ricos en colágeno, o también, según la temperatura del agua, se puede disminuir el dolor. Desde el punto de vista de su composición, hay una revisión muy reciente de la doctora Cacciapuoti, en donde diferencia las aguas termales empleadas en dermatología según el tipo de agua, sulfatadas, sulfurosas, bicarbonatadas, con otras sales de yodo y bromo, salinas, arsénico-ferruginosas, destacando los elementos más abundantes en las mismas, pues magnesio, azufre, calcio, potasio, hierro, zinc, y además haciendo referencia expresa a los efectos beneficiosos, bien sea en la regeneración de la piel, bien sea por su poder bactericida y antiinflamatorio, por su poder antienvejecimiento, por su poder de hidratación o de mejora de elasticidad. Entonces, me parece que es una revisión bastante reciente en una revista internacionalmente citada, de tal forma que quizás para los que están al cargo, como acabo de escuchar, de estaciones termales, sea muy favorable su lectura.
¿Qué ha pasado? Muy bien, sabemos la temperatura del agua, sabemos la composición, incluso la posibilidad de radioactividad, pero 1998 es una fecha para mi gusto muy interesante, porque en esa fecha se acepta el estudio de la composición microbiana de diferentes agentes en las aguas termales y su potencial efecto terapéutico. Hay estudios que según la estación termal que nosotros revisemos, se habla de las diferentes especies que pueden intervenir en lo que se conoce con el nombre de microbiota del posible paciente. ¿Por qué? Porque tienen un potencial antiinflamatorio y estimulante de la inmunidad innata. Sirva como ejemplo la presencia en algún balneario de Francia de la Quophilus dolomiae, que es una bacteria gram negativa, pero como si dijéramos es competente, lucha contra las posibles bacterias que haya en la piel de las personas que están sometidas a estos tratamientos y con ellos mejora su situación cutánea. Las formas de aplicación, nosotros en cura interna, en bebida, no las solemos emplear. Y desde luego siempre hay que, cuando se usan, tienen que estar aconsejadas por médico. En cura externa utilizamos desde baños generales a locales, duchas de tipo filiforme, pulverizaciones generales locales, compresas húmedas, como he dicho antes, o incluso masajes bajo el agua, pero estos solo pueden ser aplicados por fisioterapeutas especializados. Otra forma de aplicación es lo que conocemos con el nombre de barros o el término técnico de peloides. Eso no deja de ser nada más que la mezcla del agua mineromedicinal con arcilla después de un periodo de maduración. Unos ejemplos, fotografías tomadas de internet donde se pueden ver las pulverizaciones de tipo local, como es en la parte anteroposterior del tórax de esta chica, o una pulverización general. Las duchas filiformes son las que nosotros aconsejamos porque estamos hablando de pieles enfermas. Entonces, casi siempre o aconsejamos baños o duchas filiformes, que pueden ser localizadas, como es el caso de esta mujer, generalizadas, y es un tratamiento muy indicado, por ejemplo, para los niños con eczema. Desde muy antiguo, en los libros de texto de dermatología, se empleaba, ya digo, desde hace más de 10 siglos, se va transmitiendo, según las civilizaciones, se va transmitiendo que para dermatosis crónica es una aplicación terapéutica excelente. Desde el siglo XIX se combinaba con los tratamientos convencionales de la época y en la actualidad sabemos que pueden hacer descansar medicaciones que son más habituales, con lo cual limitamos los efectos secundarios de las mismas. En nuestros libros había patologías no solo de eczema o de psoriasis, sino que los aplicábamos para el picor, para acné, para piel seca, lo que se denomina serosis, para cicatrices de quemaduras, e incluso ahí se emplean también para tratar las secuelas cutáneas de los tratamientos oncológicos, bien sean a través de quimioterapia o de radioterapia. En el 2018 existe una revisión muy interesante del uso de balneoterapia en dermatología en las clínicas dermatológicas internacionales. Entonces, ahí se amplía un poquito más el concepto y decimos que, bueno, que pueden facilitar la terapéutica en el grupo de las llamadas enfermedades inflamatorias de la piel, es decir, las que evolucionan casi siempre de forma crónica con brotes continuos que agudizan la enfermedad. Y desde luego ahí sí tenemos dos casos muy concretos, que son la psoriasis y que es el eczema atópico, que también podemos llamar dermatitis atópica. La revisión propuesta en este artículo habla que las aguas cloruradas y sulfuradas son las mejores para la psoriasis y las aguas sulfuradas para la dermatitis atópica. En estos casos, la cura balnearia es efectiva por ser poco agresiva, porque se realiza en un ambiente adecuado, porque se implementa una relación médico-paciente o fisioterapeuta-paciente que es muy indicada en las enfermedades crónicas. Como acabo de exponer, pueden influir en la diversidad de la microbiota, es decir, de los gérmenes que viven con nosotros, sean bacterias, sean hongos, y parece ser que las mejores son aquellas que llevan en su composición selenio y estroncio. Pero uno no puede aconsejar un tratamiento si antes no sabe un poquito de qué van las enfermedades. Entonces,
después de hablar con el doctor Gestal, pues me pareció oportuno hacer un pequeño repaso de lo que son las enfermedades más frecuentes susceptibles de ser tratadas con este tipo de terapia. La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria, eritematosa y descamativa que se acompaña de alteraciones emocionales, dado que puede afectar zonas expuestas o toda la superficie corporal, y eso influye en la calidad de vida de las pacientes. Y para la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad y la curación van ligadas a la calidad de vida de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades crónicas. Se sabe que existe una predisposición genética, pero es poligénica, no podemos asociarla a un gen en concreto. De momento, los estudios que hay a través de la diversidad del genoma humano parece que lo unen a ciertos genes que van en el cromosoma 6, pero no es todavía factible decir con auténtica veracidad que a una mutación en concreto. Se sabe que la desencadenan el estrés, en los traumatismos, infecciones y fármacos. ¿Y hoy qué nos interesa? Pues que la psoriasis, que es una enfermedad en principio conocida y descrita en la Biblia como si fuese una forma menor de lepra y que solo afectaba a la piel, pues hoy sabemos que se asocia con otras cosas, no solo con fenómenos de artropatía, sino con eventos cardiovasculares asociados o no a un síndrome metabólico, con la presencia de un hígado graso no alcohólico, con enfermedad inflamatoria intestinal, con insuficiencia renal y con un síndrome ansioso depresivo. Entonces, todo lo que signifique una cura, que nivele el estrés, que incida en una buena alimentación y que incida en unos hábitos saludables, pues van a mejorar la piel de estos pacientes. Clásicamente se distinguen dos tipos. La tipo 1, de inicio precoz, que es aquella que tiene antecedentes familiares y son las más graves. Y desde el punto de vista epidemiológico van a ser sobre todo hombres los que tengan esta presentación. Y existe el tipo 2, que es de inicio más tardío y no suele haber antecedentes familiares. Tengamos en cuenta que se cree que en España al menos, pero vamos a hacer estadísticas más a nivel general. En España es alrededor del 2% de la población general tiene algún tipo de psoriasis y en el mundo se describe del 1 al 3,5%. Y claro, las formas más clásicas, las que conoce toda la gente, es la llamada en placas o vulgar, con afectación en codos, rodillas, pero hay unas formas muy incapacitantes, como puede ser la psoriasis de mucosas, la psoriasis genital o la psoriasis palmoplantar, que va a dificultar no solo la relación, sino incluso determinados trabajos. Bueno, ahora no me pasa. Vamos a ver unos ejemplos de lesiones eritematoso-descamativas. Entonces, observen, por ejemplo, esta de aquí afectando solo manos y pies, la incomodidad que puede tener para los pacientes, o situaciones mucho más generalizadas en donde los tratamientos tópicos quedan un poco excluidos, puesto que al menos la galénica que tenemos en España, los envases son de 30 o de 60 gramos. Necesitaríamos muchos tubos para poder tratar a estos pacientes. O sea que todo aquello que influya en que mejora, aunque solo sea partes de la superficie corporal, bienvenidas sean. Entonces, la psoriasis y los tratamientos de balneoterapia están descritos ya desde la antigüedad, pero para mí lo que me parece importante es que estudios recientes ratifican que reducen, no curan de todo, pero reducen la severidad hasta en el 47% de los pacientes. E incluso se habla de remisiones completas en un porcentaje no desdeñable, un 8% de pacientes. Y si esta remisión se mantiene alrededor de 4 meses, pues son 4 meses que no estamos usando otro tipo de tratamientos. Sabemos que facilitan la restauración del equilibrio microbiano y lo que es importantísimo es que combinado con fototerapia, es decir, con radiación ultravioleta A o B, aumenta su efectividad y esto es lo que recibe el nombre de balneofototerapia. Este tratamiento, estos tratamientos termales o incluso tratamientos con fototerapia, con radiación ultravioleta controlada, se pueden dar en pacientes con y sin afectación articular. Un ejemplo claro y bien antiguo y bien conocido es el Mar Muerto. Israel ha presentado multitud de trabajos en donde describe que la mejora en su tratamiento, que no deja de ser talasoterapia, como proponía el señor Muiños, pero con el Mar Muerto.
Entonces, allí que se unen unas aguas ricas en minerales, una temperatura adecuada del agua y del ambiente, una influencia de la radiación ultravioleta A, que es la que menos fototoxicidad tiene, con lo cual no hay esa sensación de quemadura, sino que se va modificando la piel sin la intervención tan horrible que tenemos aquí muchas veces de que nos quemamos con las exposiciones solares nuestras en el Atlántico. Y si ven esta foto, se ve aquí perfectamente en este paciente sus lesiones de psoriasis que están ahí tapadas con los barros y ahí en los brazos. Cuando hay afectación articular, es lo que se llama artropatía psoriásica o psoriasis artropática. Puede ir o no acompañada de afectación en la piel. Y entonces ahí son los peloides, que según la Sociedad Española de Hidrología, aquellos que tienen cuarzo, caliza dentro de las arcillas y sobre todo silicio, aluminio, calcio y sales de fósforo y de carbono, pues pueden ser muy efectivos porque facilitan mejora en la piel y también mejora en las articulaciones. Pero estamos hablando de tratamientos que fueron empíricos hace más de 10 siglos, pero es que en este momento tenemos investigación básica. Tenemos investigación básica que ratifica que los tratamientos con determinadas aguas mineromedicinales con y sin exposición a radiación ultravioleta B facilitan la disminución de la inflamación porque actúan sobre esta enzima que se llama ciclooxigenasa 2. Y también, de acuerdo a lo que les he comentado, la composición microbiológica de las aguas que atacan, son competitivas a lo mejor con las bacterias o con los hongos que tienen nuestros pacientes, también en el Centro Termal de La Roche-Posay en Francia ha publicado sus resultados antes y después del tratamiento con agua. De tal forma que si yo como profesional de la clínica me pregunta a un paciente, oiga doctora, ¿qué me aconseja usted? ¿Puedo ir a balneoterapia? Yo diría que sí, pero dependiendo del tipo. Es idóneo en psoriasis en placas de afectación media grave. Los dermatólogos tenemos un logaritmo para poder indicar el índice de afectación de psoriasis y su severidad, que es lo que se llama PASI. Y entonces a nuestros pacientes se lo hacemos para delimitar en qué parte de afectación de psoriasis está. Consideramos que a la vista de los estudios que he revisado, que la duración del tratamiento ha de ser entre 3 y 4 semanas y que en un porcentaje importante se mantiene este efecto beneficioso alrededor de 4 meses. Atención, pero estamos hablando de una piel enferma, con lo cual están contraindicadas las duchas a presión alta. Tendrán que ser o baños o tendrán que ser filiformes. Parece que las aguas ricas en calcio y magnesio que propone el profesor Peroni en Italia son beneficiosas. En Francia hacen hincapié en el estroncio, en el selenio, calcio, sales de bicarbonato y magnesio, y el mar muerto, una forma especial, porque es talasoterapia, sería la unión de estas sales, los minerales y la radiación ultravioleta. ¿Puede todo el mundo que tiene psoriasis ir a un tratamiento de balneoterapia? No, no. Como en otras situaciones, supongo que en neumología harán lo mismo ante infección aguda de la piel o ante una tuberculosis activa, no cutánea, sino una tuberculosis, por ejemplo, pulmonar o renal, no se debe de hacer. También estos pacientes han de tener un control médico previo donde se ha de estudiar si tiene arritmias cardíacas, si tiene una hipertensión arterial controlada, y después tenemos tipos de psoriasis que no son susceptibles, como pudiera ser la eritrodermia psoriásica o la psoriasis pustulosa, como ven en la pantalla, con esos lagos de pus que pueden afectar a grandes zonas de la superficie corporal. Muy bien, este es quizás por la prevalencia en la población general, ya digo, en España alrededor del 2% de pacientes psoriásicos, quizás el más relevante en cuanto a epidemiología, pero importante por los resultados también me parece el eczema atópico, también denominado dermatitis atópica. La dermatitis atópica es también un cuadro inflamatorio tremendo que puede cursar de una forma aguda, subaguda y crónica, que es pruriginoso, intensamente pruriginoso, no es contagioso, pero que va a afectar a localizaciones específicas según la edad de los pacientes, y estos se van a presentar en familias
o en los mismos pacientes o en familias que a su vez tengan afectaciones de tipo alérgico como asma o rinitis o conjuntivitis o que tengan también intolerancias alérgicas, por ejemplo, a alimentos. Es una afectación frecuente en todo el mundo. Se calcula una prevalencia en los países industrializados de alrededor entre el 20 y el 30%, teniendo una presentación superior en niños, 20%, y en adultos, 10%. Está estudiado que casi el 90% de los casos se va a presentar en niños antes de los 5 años y que es una de las 10 patologías que ven con mayor frecuencia a los pediatras. Muy bien, esto parece en números, pero si alguno de ustedes o de sus familias han tenido un niño atópico, saben que es tremendo el picor que ocasiona, las lesiones cutáneas, la alteración del sueño y el condicionamiento de toda la familia. Quiero hacer mención a que hay países como Francia, en donde la cura termal para la dermatitis atópica o la psoriasis, que he dicho antes, está dentro de los programas públicos de salud, no como aquí que se consideran solo en España, dentro de la parte sociosanitaria del inserso. Es decir, que en España podrían asumir o entrar dentro de los balnearios personas a partir de una determinada edad. En Francia se considera que la cura termal para niños o adultos con dermatitis atópica la emplean un tercio de estos pacientes, más del 35%. ¿Y quién es atópico? Para todo el mundo dice, ay, es que las alergias han aumentado, es que me pica esto, no me puedo poner esta ropa. Siempre ha habido atópicos, pero hay condicionantes externos que los aumentan. Entonces, para que uno sea atópico, tiene que tener una predisposición genética. Luego, tiene que haber una alteración de la barrera cutánea, que es la que nos defiende, pues de las picaduras, de las infecciones, de los cambios de temperatura. Todo conlleva una inflamación crónica dirigida por una alteración en la regulación de nuestro sistema inmunitario. Y esto va a dar lugar a manifestaciones clínicas que voy a enseñar ahora, pero incluso en piel potencialmente no afecta. Si hacemos estudios o hacemos biopsias, tendrían las mismas manifestaciones. O sea, hablamos de manifestaciones clínicas y subclínicas porque encontramos incluso alteraciones en piel aparentemente sana. A ver. ¿Cómo diferenciamos la dermatitis o el eczema atópico? Pues las diferenciamos clásicamente en varias fases. Hablamos de la fase de lactante, que llega hasta los 2 años, y entonces son niños, como ven en la pantalla, que tienen lesiones pruriginosas, rojizas, eritematosas, algunas cubiertas con escama, que pican muchísimo, pero curiosamente a los niños respetan el macizo central. Puede afectar las mejillas, puede afectar la frente, puede afectar la parte del escote, pero el macizo central lo tenemos limpio. Y otra de las zonas que se ven afectadas con mayor frecuencia son los pliegues. Entonces, pliegues de las rodillas, pliegues de los codos, pliegues de los niños gorditos a la altura del cuello. Y bueno, entonces, con esta diapositiva lo que quería enseñar es que podía afectar a cualquier edad, de cualquier raza, localizaciones más precisas, como pueden ser esta afectación de los pulpejos de los dedos, digitopulpitis, que dificultan la actividad escolar de este niño, por ejemplo. O observen esta nena de 2 años, observen esta nena de 2 años, 2, 3 años, cómo se rasca con fruición mientras le intentamos hacer las fotos y tiene toda su piel afectada. Sería el caso de la dermatitis atópica infantil, que sería la que llega hasta los 14 años, y entonces, aparte de los pliegues, pues tenemos, por ejemplo, alrededor de los labios, tenemos en las manos, tenemos en las zonas de los pies, provocando unas lesiones que a veces dificultan incluso caminar, dificultan la deambulación. Y consideramos dermatitis del adulto aquella que presenta una persona a partir de los 15 años, considerando ya que más o menos el peso y el tamaño de estos críos pues ya son similares a un adulto. Entonces, lesiones que aquí vemos localizadas, lesiones por el rascado que nosotros decimos liquenificadas, están engrosar a la piel, es como un callo de tanto rascarse, y en esta diapositiva estas placas tremendamente sobreinfectadas. Todo eso pica, todo eso se ve, están zonas visibles.
Entonces, para resumir, la dermatitis atópica implica una hipersensibilidad de la piel y de las mucosas con una predisposición a la afectación familiar y con unas inmunoglobulinas elevadas en sangre que nos van a dar pues una atención sobre la posibilidad de que estos niños en el futuro se hagan más alérgicos. O sea, los atópicos hacen lo que se llama la marcha atópica. Suelen empezar con la piel, después se hacen intolerantes a los alimentos y después pueden ser asmáticos o pueden tener rinitis. En este momento se sabe que hay unas citoquinas inflamatorias, que son la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que participan en este proceso y hoy en día ya tenemos tratamientos biológicos diana para el punto de inflexión de esta enfermedad. Pero lo cual no implica que no se puedan realizar tratamientos tópicos que faciliten sobre todo los síntomas, que disminuyan esos síntomas y que faciliten la vida y la expresividad de estos pacientes. Al igual que la psoriasis, existen a veces en encuestas de trabajo que al mandar el currículum o al hacer la solicitud suelen poner abajo absténganse atópicos o absténganse personas con psoriasis, lo cual es una discriminación. ¿Pero por qué? Porque sobre todo los atópicos con más facilidad hacen alergias de contacto o eczemas de manos, con lo cual eso implica periodos largos de baja laboral. ¿Hay estudios de balneoterapia y dermatitis atópica? Sí, y aunque aquí no se ve bien la fecha, modifiqué yo la diapositiva sin querer, son estudios recientes, son de los últimos 3 años, 2017, 2018 o incluso del 2020. Estudios que hacen una revisión basada en la evidencia sobre tratamientos complementarios, incluso estudios de laboratorio donde se estudian ratones especiales para valorar los efectos de la balneoterapia con aguas minerales en ratones que simulan ser atópicos para ver si las vías de la inmunomodulación están modificadas después del tratamiento de estas aguas. Y el trabajo al que hice referencia de la doctora Caciapoti, que es el último que yo he encontrado, del papel de las aguas termales en las enfermedades crónicas, pero a su vez hace una revisión de la literatura. Es decir, que esto es muy interesante porque algo que se hace desde hace más de 10 siglos está en la mente de todos y lo que se está intentando es adjuntar investigaciones básicas o translacionales que verifiquen la importancia o la posibilidad de la importancia de estos tratamientos. Así, los estudios controlados, voy a hablar solo de los estudios controlados, son, por ejemplo, los de Israel, que hacen referencia a personas atópicas que han sido tratadas en el Mar Muerto. Y estoy haciendo referencia, por ejemplo, a este estudio que es de 1.400 pacientes, no es de 4 o de 6 o de 20, en donde que después de 6 semanas de tratamiento, que todo influye el relax, todo influye la situación antiestrés y la situación de las aguas, hablan de una resolución en el 90% de los pacientes. En las estaciones termales más conocidas de Francia, en Aven, es donde hacen referencia a la presencia de este microorganismo, favoreciendo la inflamación, mejorando la inflamación, quiero decir, y el picor y estimulando la inmunidad innata. Y ellos refieren tratamientos válidos durante 3 semanas. En la estación más antigua de Francia, la de la Roche-Posay, emplean duchas filiformes a alta presión, pero con aguas ricas en calcio, magnesio, bicarbonato y estroncio. Y también el sistema facilita estancias, el sistema francés de salud, durante 3 semanas. Bien entendido, otra vez, que la piel es una piel enferma, con lo cual las duchas, si se dan a alta presión, no pueden sobrepasar los 3 minutos y han de ser de tipo filiforme. En Comano, en Italia, las aguas son ricas en calcio y magnesio y ellos propugnan un tratamiento de 3 a 6 semanas. Sin embargo, es una pena, pero no hay estudios, o no los había en el 2018, y yo no los he encontrado hasta ahora. El artículo más reciente es el de la doctora Caciapoti, que no hay estudios sistemáticos de su eficacia, con lo cual yo lanzo un guante para que las personas interesadas en el tema, pues con sus directores médicos de los estudios de las estancias de balneario, intenten hacer algún estudio que pueda considerarse controlado.
Si me preguntan mi opinión, yo diría que como primera opción, sí, por supuesto, sola o con aplicación tópica de sustancias hidratantes o emolientes. Por eso se necesita primero también la valoración de un especialista que diga qué tipo de dermatitis atópica tiene y en qué momento de la enfermedad está. Lo bueno de estas aguas mineromedicinales es que se pueden usar combinadas con otros fármacos locales. Se pueden usar combinadas, por ejemplo, con corticoides tópicos, con inmunomoduladores tópicos, y también pueden ser usadas con antihistamínicos orales o con antibióticos según antibiograma, si nos pasa, por ejemplo, como la imagen que les he enseñado de aquellas placas tremendas en los pies del paciente. Y, por supuesto, duchas filiformes o baños todo lo más de 5 minutos y en aguas consideradas templadas, ni muy calientes ni muy frías. A la luz de lo que he leído, puedo considerar que la balneoterapia ha mostrado especial beneficio en niños con dermatitis atópica de expresividad media moderada y que puede tener un efecto casi igual a la aplicación de corticoides tópicos de media o de baja potencia. Entonces, esto está bien, porque los corticoides son muy necesarios en la dermatitis atópica. Entonces, todas aquellas temporadas que nosotros podamos descansar de ellas, pues bienvenidos sean. ¿Hay otros eczemas en la piel que pueden ser subsidiarios de este tratamiento? Sí, porque el eczema es igual, parecido, igual a lo anteriormente expuesto de los atópicos, porque no deja de ser un patrón de respuesta inflamatoria. La palabra eczema viene del griego, que significa hervir, y seguro que todos sabemos, seamos o no médicos, sabemos lo que es un eczema. Es algo que se pone rojo, que pica, que puede tener incluso lesiones de contenido líquido y que después de una temporada eso se pone seco y descama. Cualquier persona de la calle define mejor un eczema que casi desde el punto de vista profesional médico. Pero ¿qué caracteriza a todos los eczemas, sean atópicos o no? El picor. El picor es esencial en estas patologías y este picor y con las lesiones cutáneas pues pueden presentarse de forma aguda o pueden tener una época más suave o pueden incluso cronificarse donde predomina entonces la sequedad de la piel, la descamación y el engrosamiento de la misma. Evolucionan por brotes. Y entonces en otros eczemas también se ha valorado la posibilidad de usar este tipo de aguas y se ha visto que, sobre todo porque bajan la inflamación, bajan la carga bacteriana y facilitan la descamación. E incluso si las lesiones están muy diseminadas, parece que el baño con solución salina hipertónica promueve que desaparezcan estas escamas. Otros eczemas que podemos ver, fíjense, localizados a la altura del cuello de este varón en una evolución subaguda, pero afectando ya una zona importante del cuerpo, una evolución muy crónica en este paciente con una insuficiencia circulatoria periférica, donde se objetiva, como acabo de decir, el engrosamiento epidérmico, la presencia de escamas, todo ello acompañado de picor o incluso pueden estar generalizados. Ante estas situaciones, vuelvo a repetir, los tratamientos tópicos, la típica crema, la típica pomada, no está indicada. Hay que tratar a estos pacientes con todos los medios que podamos para que toda la superficie corporal se vea aliviada. Y hemos dicho que los eczemas pican, pero el picor, también conocido con el nombre de prurito, se puede definir como una sensación cutánea del deseo de rascar. Pero para que tengamos este deseo de rascar, tenemos varias variables. Una de ellas es la intensidad del estímulo. No pica lo mismo una ropa o una etiqueta en la ropa pues que un mosquito o que haber tocado una ortiga, ¿no? Depende de la intensidad del estímulo, depende de la integridad de las vías nerviosas y de las terminaciones libres que tenemos todos en la piel, de las terminaciones libres intraepidérmicas. Y atención, del grado de alerta de la corteza sensorial del que le pica. Porque puede ser una persona que esté bajo los efectos del alcohol y no notar nada. O puede ser una persona que tenga un cuadro de hiperactividad o sea un atópico y cualquier pequeño roce, cualquier pequeña alteración ya hace que le pique el cuerpo. Este es un adulto, le estamos haciendo la foto y observen las manos, se está rascando.
Y dentro de los picores, a ver, ponte aquí, hombre, a ver. Y dentro de los picores es muy interesante el prurito senil, teniendo en cuenta la edad media de las personas que acuden normalmente en nuestro país a la balneoterapia. Entonces, voy a tirar un poco para casa. En Galicia, las termas de Cuntis, pues tienen un gran componente en silicio y parece que es muy bueno para las personas que tienen este prurito senil por su efecto antiinflamatorio, sedante y emoliente. ¿Otras enfermedades pueden favorecerse? Sí. No sé si hay médicos en la sala, por supuesto que sí, el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad pruriginosa de la piel donde también las lesiones son eritematosas y descamativas y entonces podemos usarlo como tratamiento sintomático. Tenemos aquí lesiones afectando las extremidades. Podemos utilizarlo en el acné vulgar, sobre todo aguas sulfuradas por el efecto descamativo, por el efecto queratolítico. E incluso en dermatitis seborreica mediante soluciones salinas hipertónicas, bien sean localizadas en duchas locales, como hemos visto en las formas de aplicación, o bien sea en forma de baños. Me parece interesante la posibilidad de utilizar las aguas termales en quemaduras, pero en las secuelas de las mismas, cuando estas quemaduras son de segundo o tercer grado. Pueden mejorar las anomalías de la cicatriz y mediante masajes, compresión adecuada y quizás 2 curas termales al año, sobre todo cuando las quemaduras son recientes y son en niños, al menos durante 2 años, se han descrito mejora de las mismas, bien sea mediante duchas, mediante pulverizaciones o en el caso de los masajes bajo el agua, siempre con fisioterapeutas adecuados. Y no sabía que este año el doctor Gestal iba a proponer un curso de oncología y balneoterapia, pero sí que nosotros sabemos que puede ser empleado en manifestaciones asociadas a la quimioterapia, como es la sequedad de la piel, la afectación palmoplantar, la alopecia, el picor, en las reacciones adversas después de las cicatrices, de la radioterapia, o como es el caso de esta paciente, en situaciones de linfedema, en secuelas cutáneo-mucosas, sobre todo en las cicatrices retráctiles, pues de las neoplasias de mama o las de otorrinolaringología. Eso sí, en el caso de hacer balneoterapia, en este apartado de pacientes, se considera que ha de ser de 4 a 6 semanas post-cirugía o post-quimioterapia. Un ejemplo de una pulverización bucal en una mucositis, afectando por tratamiento de quimioterapia a un paciente. Y estas son mis conclusiones. No sé si fue clara la exposición, pero yo creo, para recordar que en dermatología los efectos terapéuticos se deben a la combinación de varias cosas, a la combinación de las aguas, a la propiedad de las mismas, a las propiedades antimicrobianas de las mismas y al estado en el que se encuentre el paciente, con lo cual una valoración del especialista yo considero que previa a la iniciación de esta pauta debe de ser realizada. Las entidades que según los trabajos que he revisado responden mejor son la psoriasis y la dermatitis atópica. Lo bueno que tiene que se puede emplear como monoterapia, se puede emplear como complemento de otras pautas, pero se necesitarían estudios mucho más generalizados para poder emplear protocolos estandarizados, tanto si estamos en Argentina como si estamos en Galicia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perdona, Juan. Antes de terminar, yo pongo aquí del Vademecum de Balnearios de Galicia, me he permitido poner para la comunidad autónoma en letra negrita aquellos que están más indicados para los problemas de piel, más que para los pulmonares o para los articulares. ¿Vale? Nada más. Muchas gracias a todos. Y ahora dejamos de... Sí, si retiras la presentación, perfecto. Muchas gracias, una magnífica presentación, muy clara, muy didáctica y muy interesante. Yo he aprendido mucho escuchándote, Virginia, bueno, y disfrutado. Muchas gracias por tu amabilidad. Y disfrutado mucho. Bien, vamos a abrir el turno de preguntas. A ver, ¿quién quiere empezar a abrir la primera pregunta?
Bueno, voy a empezar yo. A mí me han pasado ya aquí un par de preguntas. Uno me preguntaba, oiga, ¿vale lo mismo yo si tengo algún problema dermatológico, me sirve lo mismo un spa que ir a un tratamiento en un balneario? La técnica del spa se supone que se realiza con agua, vamos a decir, corriente, que puede estar tratada con alguna cosa para evitar la sobreinfección, pero no tiene las características de un agua minero-medicinal. La balneoterapia de la que estamos hablando a día de hoy es totalmente diferente, es una terapia considerada como un medicamento natural, no es solo una situación de vacacional en un entorno maravilloso y en buena compañía. La balneoterapia, sea por los diferentes sistemas que he dicho, con aguas termales, que son aguas que nacen de la profundidad de la tierra a una temperatura superior del terreno que las circunda, con aguas mineromedicinales que procedan de manantial, o con aguas mineromedicinales procedentes del mar, que sería la talasoterapia, esos tendrían indicación terapéutica. El spa a todos nos apetece mucho, pero yo no lo puedo aconsejar para tratar en sí las enfermedades dermatológicas. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta de los que están Fátima. en Zoom? Sí. Hola, bueno, doctora Fernández Redondo, una gran exposición, muy clara, muy concisa, sobre todo muy clarificadora. De hecho, bueno, yo he llevado una serie de preguntas que incluso desde la propia asociación, desde pacientes de la asociación, bueno, pues me transmitieron también alguna cuestión que me planteaba yo misma y digamos que más o menos han quedado resueltas. Ahora bien, bueno, pues me gustaría incidir en alguna, como por ejemplo es el tema de la existencia de evidencia científica de los beneficios de tratamientos de balneoterapia en psoriasis y otras enfermedades. Me ha sorprendido gratamente que existan estudios sobre ese tema. De hecho, era algo lo que iba a preguntar, qué tipo de evidencia científica teníamos en estos tratamientos. También, bueno, ha quedado claro que tengo que consultar la chuleta, mis notas, que las aguas cloruradas y sulfuradas serían las más adecuadas en un tratamiento de psoriasis. Entonces, mi pregunta sería si hay alguna que sea menos recomendada o incluso que esté desaconsejada, ¿no? Porque es muy habitual, sobre todo el desconocimiento, de acudir a un balneario y a lo mejor, pues vamos a este sitio que tiene un balneario, pero que a lo mejor pues el tipo de agua ya no es que no sea el más adecuado, sino que incluso que pueda estar desaconsejado. Y después, bueno, el tema de la duración ha quedado claro que serían 3-4 semanas. Y bueno, ya últimamente, ya por último, y ya te doy el turno, quizás como una propuesta, lo que pasa que, bueno, creo que no tenemos gestores de salud en la sala, que sería una propuesta de ampliar los programas los beneficiarios de los programas de termalismo social. Quizás lo que es el termalismo está demasiado centrado en personas de edad, en personas normalmente suelen ser pensionistas de jubilación o de invalidez, o bien pensionistas de edad siempre y cuando tengan más de 60 años. Que lanzar un poco la propuesta de qué podemos hacer desde las asociaciones de pacientes, desde las sociedades científicas y médicas, de cara a que se amplíen esos beneficiarios pues, a personas con enfermedades como pueden ser psoriasis, dermatitis, es decir, todas las que se han hablado hoy aquí. Y simplemente eso, muchas gracias. Bueno, el tipo de agua en estos momentos, todos los balnearios, incluso los que se ofertan solo como vacacionales, vamos a diferenciar así un poco, tienen la obligación de poner en la composición de las aguas. Entonces, hay muchos balnearios que están dirigidos, como bien acabas de decir, pues a personas con problemas bronquiales, con problemas respiratorios, con problemas artropáticos. Entonces, por ejemplo, es interesante que igual que existe este vademecum de Aguas de Galicia, pues que existiera a nivel nacional una propuesta para que las personas que realizan este tipo de actividades que hicieran una propuesta, no vamos a decir científica, pero sí seria, en donde figurase en un libro, donde figurase las características de las aguas medicinales para uso terapéutico.
no para uso relajante. Entonces, a mí eso es lo que me parece más importante. No me sé, sinceramente no me sé de memoria todos los balnearios, pero desde luego yo miraría, en la propia propaganda, miraría si tenían aguas sulfuradas o cloruradas, ¿no? Como hemos dicho. De tal forma que la sabiduría popular hay que mirar también lo que hicieron los anteriores. Entonces, si nosotros miramos lo que pasa en Galicia, pues vemos que en Orense existen casi la mayor parte de los balnearios dedicados al cuidado de la piel. Eso es por algo, porque el contenido en azufre de sus aguas y por la temperatura de las mismas. Porque no es lo mismo bañarse en a Chavasqueira, sin querer nombrar nada, que bañarse, por ejemplo, en el Talaso que nos proponía el compañero en Bayona. La temperatura de las aguas son diferentes, ¿no? Entonces, para mí lo idóneo sería una cierta oficialidad de los componentes de las aguas, igual que figuran los componentes en las que nos bebemos, sea Mondariz, sea Fontecelta, sea agua de Vichy catalán, me da lo mismo, pues eso en todos los establecimientos que ofertan esto deberían de poner bien clarito la composición de las aguas. En cuanto a lo del termalismo social, en Francia existe, porque han considerado que mejora la calidad de vida del paciente y debe de ser eficiente, porque si lo miramos desde el punto de vista económico y a un tercio de los pacientes se los aconsejan, quiere decir que los consideran eficientes. Entonces, me parece estupendo que desde las sociedades de los pacientes, las cátedras que existen en España de hidrología médica, hagan juntos no solo los pacientes con afectaciones cutáneas, sino los artropáticos, los que usan normalmente este tipo, que haya una posibilidad de favorecer al menos un precio. Porque claro, yo he mirado dije yo, no sé quién vendrá, quién me escuchará, qué me van a preguntar. Y claro, en algún balneario que he mirado cuesta la noche 150 euros. Entonces esto no es asequible para todos los bolsillos, ¿no? Y más cuando vas a hacer estancia de 3 semanas. No sé si he contestado así a tus preguntas. Y lo de la investigación sí se está haciendo, en los últimos, eso me estaba a la cabeza. Claro que se está haciendo, porque digámoslo claramente, a las propias instituciones balnearias les interesa que haya un refrendo por detrás que avale la composición de sus aguas y lo que pasa con las mismas. Y esto es lo que se han dedicado a hacer, que yo conozca, estas tan conocidas de Francia, que a su vez son unas industrias muy potentes de la dermatocosmética. Entonces, el dinero manda mucho. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Yo desearía hacer una pregunta, Juan, si es posible. Soy Lourdes. Sí, Lourdes. Venga, adelante. Hola, muchas gracias, doctora Virginia. Me ha entusiasmado su presentación. Aquí, bueno, el grupo de investigación en el que yo colaboro, trabajamos en peloides, entre otras cosas. Y entonces tenemos alguna experiencia... ¿En qué zona? ¿En qué zona? En Vigo, perdón, en la Universidad de Vigo. Vale. Trabajamos en peloides en colaboración con la doctora Mejide, también de la Universidad de La Coruña, y tenemos alguna experiencia en dermatología, en La Toja y en el balneario de Compostela, pero nada, no sé si usted tiene experiencia en artropatía psoriásica, que la ha mencionado especialmente. En artropatía psoriásica, claro, es una combinación entre los reumatólogos y nosotros. Conozco los trabajos de la doctora Mejide, donde utiliza sustancias para incluso intraarticulares, y es un equipo potente de investigación, pero estos trabajos, claro, están dirigidos más al problema artropático, sea degenerativo o sea con una enfermedad inflamatoria como es la artropatía psoriásica, ¿no? Entonces, claro, es que en la artropatía psoriásica entran más factores que en una artrosis degenerativa. Entonces, yo no conocía, conozco los trabajos del equipo, no sabía que tú estabas en él, perdóname, no lo sabía, pero conozco los trabajos de la doctora Mejide. Pero creo, en lo que yo he revisado, que a nivel cutáneo no existe nada en nuestra comunidad. Creo, ¿eh? Bueno, disculpe, porque realmente
no hay apenas publicaciones más que en congresos, porque bueno, son experiencias iniciales, pero sí que se está trabajando con... En La Toja está un poco parado porque... Era hidrógeno sulfurado, ¿no? Lo que No, utilizaba la doctora peloides. No, pero la doctora la doctora Mejide sí está en esta conversación. Que intervenga ella, que lo conoce mejor que yo. Yo me refería a los peloides. Sí. Lo que pasa que sí es cierto que la investigación es escasa. Se hizo alguna publicación en congresos, tanto de La Toja, pósters y esto, como del balneario Compostela. Lo que pasa que sí es cierto, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo no soy médica, nosotros trabajamos en el ámbito de la termofísica y de la aplicación, de la aplicabilidad del peloide, ¿sí? Y de la formulación, pero sí que hace mucha falta investigación, y agradezco muchísimo que haya mencionado todos estos artículos recientes y toda esta necesidad, porque tenemos muy buenos balnearios y quizás nos falta darle un empujoncito. La doctora Mejide yo creo que está aquí, ella sabe mejor de esto. Claro, yo de la existencia de balnearios, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que la Comunidad Autónoma de Galicia era, hasta hace bien poco, era la comunidad autónoma con más estaciones termales. Entonces, hay que sacarle partido a eso, de la forma que sea. Hay que sacarle. Tenemos mucha suerte, tenemos mucha costa para los que quieran mar y tenemos ese interior precioso de Lugo y de Orense con esas termas que ya usaban los romanos y que, ¿cómo no les vamos a sacar nosotros partido? O sea, totalmente de acuerdo, gracias. Pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. Bien, ¿más preguntas? Teresita. Yo quería hacerle dos preguntitas. Simplemente cuando la doctora habla de frecuencia de 3 semanas, 4 semanas, ¿cuál sería la frecuencia diaria de aplicación? ¿Eso está relacionado en cada caso con la visión médica o hay alguna frecuencia que ustedes ya tienen estudiado como con resultados? O sea, la frecuencia sería frecuencia diaria durante esas 3 semanas, pero siempre teniendo en cuenta que es una piel enferma. Entonces, en un término medio, por decirlo así, he hablado, creo que en los niños sobre todo, duchas filiformes de no más de 3 minutos, y es que es muy distinto tratar un dolor articular, un dolor lumbar, que hacer, imagínese usted, una ducha a presión en una piel que está inflamada, enrojecida. Entonces, con suavidad siempre, y en la piel atópica el exceso de agua también va mal, o sea que si se hace, por ejemplo, en tipo baño, no debe de ser de más de 5 o 10 minutos, aunque a los niños atópicos les encanta el agua y es una lucha con sus mamás que tienen que tenerlo poco tiempo en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es buenísima, pero reseca mucho la piel. Y los atópicos pues tienen un problema con la sequedad de la piel. Y la otra pregunta que quisiera hacerle es si la temperatura es imprescindible, porque nosotros tenemos algunos complejos termales donde se han hecho estudios de las aguas y tenemos muy buenas aguas silicatadas, pero no tienen temperatura, o sea, no las podemos considerar termales. Se la utilizaba para bajarle la temperatura para piscinas recreativas y en el estudio del análisis se encontró que había muy buenas propiedades de sílice. Pero sí, en este caso, si eso tiene que también tener que ver la temperatura o simplemente la presencia del mineral sería suficiente. Es que la temperatura es lo que hace que se modifique su composición, dependiendo de la temperatura del agua. Entonces, quizás un buen análisis bioquímico de esas aguas pueda aportar la respuesta mejor que lo que yo pueda dar. Es decir, el agua puede estar fría, el agua del mar puede estar fría, pero tiene una composición, el mar muerto, bueno, no está tan fría como las nuestras, pero tiene una composición que está estudiada. Entonces yo aconsejaría que alguien con un respaldo científico detrás y con unos buenos resultados verifique la composición de las aguas de sus manantiales. No sé, Juan, si tú estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí en España todos tenemos este vademecum aquí en Galicia, pero hay a nivel nacional también su vademecum. Claro, y periódicamente se hacen análisis se actualiza, claro. Las aguas, se actualizan los análisis de las aguas de los balnearios. Concretamente este vademecum lo hemos presentado
en 2017, me parece, y se hizo pues un poquito antes, o sea, poco antes de llevarlo a la imprenta, se hicieron se volvieron a hacer análisis de todos los balnearios. Aquí lo Ay, mira tenemos, cómo lo tiene. parte de nuestro libro de cabecera y lo miramos muy seguido, sobre todo los que no somos médicos, Claro. necesitamos de esto. Es que yo quizás a lo mejor fue, no sé, espero no haber sido demasiado pesada con términos médicos ni nada, y porque ya me avisaron que el público que podía estar escuchando que no tenía por qué ser médico. Entonces dije yo, bueno, pues vamos a hacer ahí un mix a ver qué tal sale. Perfectamente entendible, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pedro. Doctor Gestal, ¿puedo comentar algo? Sí, Sí, Rosa Mejide. Hola, encantada ¿qué de tal? conocerte. Nada, yo igualmente, precisamente nada, es para saludar y agradecerte el esfuerzo de haber preparado este tema. Y sí que me gustaría saber si realmente los pacientes que atiendes, ¿tienes experiencia? Que hayan ido a balnearios. Y luego otra cosa. Solo los ancianos, solo los mayores de 60 años me preguntan dentro del área, ¿a cuál iría más? Y entonces, pues yo dentro del área entiendo que hay algunos que van más para la piel, o sea, las termas de Cuntis van muy bien y las de Orense también. Entonces yo lo que no le digo, ¿a cuál? Yo digo, no? hombre, no, digo, a lo mejor digo, bueno, Cuntis o el de Carballo o donde usted a ver dónde le dan. No dirijo exactamente a uno en concreto, primero porque tendría que interrogar más cosas al paciente de su actividad económica, de su situación. Sí, entonces, cuando te lo preguntan con público, como tenemos con los estudiantes, y eso son preguntas ya demasiado dirigidas, ¿no? Entonces, ¿me aconseja ir a un balneario? Sí. Y dentro de, mire, para esto que tengo, y entonces le digo, los que puse ahí en negrita, le digo, mire, para la piel, ay, ¿quién se pudiera pagar la toja? Pero si no le vale Cuntis, o si no le vale, ¿entiendes? Hago un mix. Ese es el problema. Y bueno, y de hecho, bueno, Cuntis tiene mucha experiencia. Y el problema que tienen los balnearios es precisamente que no están subvencionados, ¿no? Con lo cual van privadamente, solo para mayores, el inserso, claro, solo para el inserso. Mayores, claro. Y entonces de dermatología pues va poca gente, hay que reconocerlo, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, aquí, y Lourdes lo intentó comentar, hace años, no hace tantos, cuando estaban otros dirigiendo el hotel, se elaboraron unos peloides, porque tiene la toja muchísima experiencia en dermatología, ¿no? Sí, y en concreto en psoriasis, sí. Bueno, pues había... bueno, sí, los fangos, entonces los varios... hicimos, claro, un pequeñito trabajo, pero claro, es difícil, intentamos hacer un trabajo con grupo controlado y demás, pero desde luego los proyectos es imposible que nos lo den, o sea, es imposible la investigación, no nos dan un proyecto para hacer eso. Entonces, la investigación es muy difícil en estos tiempos. Y luchar, por ejemplo, contra fármacos biológicos y pues demás. Ya sabes, sí. Tú claro mismo me lo acabas de decir tú, ya está. Bueno, no, agradecerte y darte la enhorabuena porque has hecho un gran esfuerzo con la presentación, la búsqueda de información, etcétera. Muchas gracias. Lo importante es que todos podamos sacar conclusiones positivas y, como ha dicho el doctor Gestal, todos aprendemos, porque hay cosas que aprendí también. Entonces dije yo, pues no me podía imaginar que estaban trabajando con ratones desnudos, viendo la posibilidad de las respuestas de inmunidad, ¿no? Entonces para mí eso fue un aprendizaje también. Sí que hay, y quizás en piel, en donde lo que más hay es en investigación básica, ¿no? Sí. Es en lo que más que clínica. Hay bastante básica, pero clínica poca. Sí, pero hay más en básica, porque lo que es interesante es llegar, como Diana, al mecanismo de la enfermedad. Porque en la psoriasis lo que antes era solo el queratinocito y la capa muerta de la piel, pues se sabe que no. Eso se acabó. Entonces lo que pasa es que la piel es mucha y muy accesible, pues para estudios o incluso para hacer con muestras aisladas de piel, sean humanas o sean de animal, hacer
la piel te favorece eso. Sí. Bueno. Es distinto estudiar piel que un riñón, ¿no? Las biopsias y todo eso es mucho más accesible. Sí. Bueno, en el chat hemos colocado un enlace de descarga del Vademecum para quien no lo tenga o quiera tenerlo en PDF. En el chat de la propia plataforma Zoom podéis descargaroslo. A continuación va a intervenir Pedro y luego también tiene la palabra pedida Juan de Dios. Cuando quieras, Pedro. A ver. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias, doctora Virginia, por su presentación que ha sido muy interesante. Yo estoy hablando de Termas de Monfortinho, Portugal, que tiene una agua muy rica en sílica bicarbonatada sódica y con buenísimos resultados en tratamientos de piel. Y quería cuestionar por qué considera que las duchas de presión no son aconsejadas para los tratamientos de piel. Esa es mi cuestión. Gracias. Obrigada pola súa pregunta. Creo que no deben de ser aconsejadas porque estamos hablando de piel enferma. Entonces, si lesionamos, la psoriasis tiene una propiedad que se llama fenómeno isomórfico o fenómeno de Kemmer, donde pequeñas heridas o pequeñas incisiones hacen que se reproduzca la lesión. Por ejemplo, si un psoriásico vulgar tiene sus placas en los codos o tiene en la cabeza y lo operan de apéndice, la pequeña incisión del apéndice puede ahí que retome lesiones psoriásicas. Entonces, yo no es que yo creo que para eso están los médicos expertos en balneoterapia, pero yo como clínica, todo lo que sea demasiada presión, yo no lo haría, porque estamos hablando de piel enferma. Y después, en los psoriásicos también hay que tener el control de la temperatura del agua, porque la sensibilidad en las zonas, por ejemplo, de piel que está tan gruesa por la capa córnea, no puede, a lo mejor esa temperatura no está bien delimitada para el paciente. Muy bien, doctora. Juan de Dios, cuando quiera puede intervenir. Sí, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Daros las gracias porque sé lo que están pasando los balnearios con lo del coronavirus. Daros las gracias por el uso terapéutico, que no tiene que ver nada con el turístico. El tema, vengo diciéndolo de hace tiempo, entonces todo el movimiento que estáis haciendo médico es poco. O sea, hay que presionar a la administración de que se debe, como en este caso de dermatología, pero el proceso reumatólogos o todo eso, y prescribir de curas balnearias independiente de la edad, no el inserso solo. O sea, hay que ayudar y que esté financiado por la sanidad pública. Y nada más, dar las gracias a todos, a Juan, a Virginia, a todos los médicos que han intervenido, y seguir insistiendo en el tema, porque somos conscientes. Yo no sé si será porque yo llevo más tiempo metido en este tema, pero somos conscientes de que los balnearios no es solamente, no es para hacer turismo, es aparte para indudablemente aparte de lo agradable que es curativo también, en muchos casos. Ya ha dicho la doctora Virginia, o sea que yo iba a decir que las asociaciones de pacientes y las sociedades médicas debían de ir de la mano, y las propuestas, al menos que yo sé, por otros tratamientos, tienen que pasar primero por el Senado, me parece, y luego para elevar eso al Parlamento. Pero eso, digamos que los que somos solamente docentes o clínicos, estamos un poquitín al margen. Empujamos todo lo que podamos, pero estamos un poquitín al margen de las actuaciones de los diferentes políticos. Bueno, pero de hecho tiene que ser junto con las asociaciones empresariales de balnearios también. Ay, bueno, yo, que son los que se juegan bastante. Pues también con las... pues mira, en estos momentos está la venta Mondariz, con lo cual para nosotros es una pena, ¿no? Que el balneario de Mondariz esté a la venta.
Ya que no me extraña que por el tema del coronavirus lo que hemos pasado es que ¿quién ha ido? O sea, ni siquiera lo de... No han Es ido que nada. el inserso estaba cortado también. No, ni el inserso que lo mantienen, pero que es que no es cuestión del inserso solo, es que hacía falta que estuvieran abiertos no sé si me explico. O sea, pues Y también esto nos daría para otro debate, ¿no, doctor Gestal? No, es una cosa, mi punto de vista siempre ha sido empresarial, ¿no? O sea, y es muy importante mantener y poner en valor lo que tenemos, en este caso los balnearios, la industria que da empleo a bastante gente, incluso a médicos, o sea, Ya, claro que están sí. obligados a médicos también, pero es que no solamente a médicos, a un montón de servicios que tiene. Pues nada, pues muchas gracias a todos por lo que quería quedar nada más. El tema ya me conocen Juan, Virginia, encantado de conocerte. Igualmente. Y a Benigno Ocasio, que me da amigo de hace muchos años, también agradecérselo también. Y a la presidenta de la Sociedad de Balnearios de aquí, Marisol. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? En efecto, aquí en Galicia tenemos una riqueza impresionante que está ahí enterrada, ¿no? La riqueza de esas aguas mineromedicinales que tendríamos que aprovecharlas. Si fuéramos inteligentes, aprovecharlas más y aprovecharlas para lo fundamental, que es para la salud. Y luego, bueno, pues también, ¿por qué no? También para lo lúdico, pero también. fundamentalmente para la salud. Y bueno, estamos intentando, estamos trabajando poco a poco, para tratar de que algún día también se incluyan las prestaciones balnearias para determinados procesos en donde hay evidencia científica. Para esos tratamientos se incluya esos tratamientos balneoterápicos dentro de los petitorios, de las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Estamos, bueno, con eso ya en varias oportunidades hemos intentado, hemos incluso puesto en marcha hace unos años una comisión que empezó a ver esto junto con Sanidad. No es competencia de la comunidad autónoma el aprobarlo, pero sí indudablemente el presionar, el proponerlo, el hacer entre todos fuerza, y con las asociaciones de pacientes también, obviamente los empresarios que son los más interesados en cuanto a que tienen allí pues unas inversiones y demás, pues entre todos tratar de conseguir que algún día esto pueda ser realidad. ¿Alguna pregunta más? Sí, me trasladan una sobre el vitíligo, si sería subsidiario también de un tratamiento termal, doctora Virginia. Bueno, el vitíligo es una enfermedad que afecta a la pigmentación de la piel. Entonces, pienso que no. Para el punto de vista cutáneo, no. Para la satisfacción del estado general, el bienestar, sí. Pero para el cutáneo no, porque para el vitíligo lo que se da de tratamiento, pero que no tiene que ver nada con las aguas, sería la parte de la fototerapia, tratamiento con radiación ultravioleta, pero para eso no necesita una exposición previa a las aguas mineromedicinales. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta más, Manolo? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? No, pienso que no. Solo trasladaros que... la mano, si quiere hacer alguna pregunta. Nino. Y David Trigos después. Nino y David. Pues venga, Nino. Buenas tardes. Muchas gracias, Virginia, por tu exposición, que ha sido muy interesante y abre caminos para, yo creo que para seguir trabajando y desarrollando o buscar la manera de trabajar conjuntamente desde los balnearios con la sanidad. Y al hilo de la intervención anterior de Juan de Dios y otra también de Fátima, decir que, bueno, desde la Asociación de Balnearios de Galicia
nos ponemos a disposición de las asociaciones de pacientes para colaborar conjuntamente, bien para solicitar de la mano a la Administración que amplíen los beneficiarios de los programas de termalismo social, que me parece muy, muy oportuno y muy interesante, o bien para conjuntamente ver la manera para tratar de crear productos específicos para personas con estas afecciones y con unas tarifas que puedan resultar más, que faciliten esas estancias prolongadas, que yo creo que puede ser de interés de todos, no solo de sector y asociaciones, sino creo que también para las comarcas donde se encuentran los balnearios, que la mayoría están en el medio rural y donde están ejerciendo una importante función como impulsores de esas economías locales, pues en algunos casos, dentro de lo que se llama la España vacía, pues yo creo que puede ser muy interesante. Entonces, bueno, nada más que eso, ponernos a vuestra disposición para colaborar. Vuelvo a hacer hincapié en el artículo de la doctora Cachopouti de 2020, porque ella hace estudios de balnearios de diferentes sitios de Europa. Entonces, todo está escrito, no hay por qué inventar nada. Si en tal sitio de Italia hacen esto, si en tal sitio de Bulgaria hacen esto, si en tal sitio de Japón hacen esto, nosotros apliquemos la experiencia de otros y usemos lo que tenemos. Y hacer hincapié en eso, que hay estudios científicos que revelan una mejoría. El de la doctora Cachopouti, que lo tengo aquí, está en el Journal of Clinical Medicine, no está en una buena revista. Bien, la siguiente pregunta, Manolo. David Trigos. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, agradeceros por esta súper interesantísima para mí actividad porque me parece, a ver, soy un fan de los balnearios, no voy a decir lo contrario, soy paciente de psoriasis, de artritis psoriásica, o sea, tengo un combo perfecto. Compañero de Fátima en Acción Psoriasis, pero luego también soy vicepresidente de la Federación Europea de Asociaciones de Psoriasis y miembro de la Junta Directiva de la Internacional de Psoriasis. Y yo te conozco de los congresos de dermatología. Sí, seguramente nos hemos... Sí, y ha estado conectada también otra persona de la Junta de la Federación Internacional, que es Silvia Fernández Barrio, pero ha tenido que salir ya. Le envié la invitación, o sea, cuando Fátima me la pasó a mí, porque creía que era algo interesante también para ella. No, simplemente un poco por mi experiencia a nivel europeo, sí que es cierto que hay varios países europeos en el que la balneoterapia para los pacientes o las asociaciones de psoriasis está subvencionada. Entonces, claro, yo a mí muchas veces cuando hablo con compañeros de otros países, ¿no? Y te explican, no, pues es que nos vamos 15 días a un balneario en X sitio, ¿no? Porque, pero ¿eso qué es? ¿Que tenéis un convenio con el balneario? Dicen, no es solo que tengamos un convenio que ya dura todo el año, sino que aparte tenemos unos tratamientos pautados por nuestros propios médicos. Entonces, claro, yo a mí eso al principio me resultaba súper extraño, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas ya, no solo evidencia científica, sino evidencia administrativa de que otros países con teóricamente bastante menos poder que España lo están haciendo. Entonces, bueno, al final es un poco ir de la mano, ¿no? Todos, para conseguir moderar esa voluntad política de que nos incluyan, ¿no? en esos programas de balneoterapia. Y simplemente, pues nada, repetir que os agradezco muchísimo este tipo de actividades y que se puedan seguir repitiendo, vamos, y que contéis con nosotros, con lo que sea. Con Fátima, hace años salió publicado en la bibliografía europea un trabajo de alemanes, de la Seguridad Social alemana, que les costaba menos fletar un charter, llenarlo de psoriásicos y tenerlos 15 días en Fuerteventura. Sí, hicieron luego el PASI antes y después, el índice de afectación, voy a decir, el índice de afectación de severidad de psoriasis y el periodo de remisión. Y los metían en el charter y les decían que les costaba menos que no los tratamientos que luego, no solo tópicos, sino sistémicos, tenían que hacer esas personas. Sí, hay países como Noruega, Suecia, Alemania, no era balneoterapia,
Sí, no era balneoterapia, pero todos al solcito. Sí. Pues muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Me parece que no, solamente por daros un poco de contexto, si os habéis fijado en los participantes, de manera muy estable y regular desde el principio de la sesión, a través de la plataforma Zoom hemos sido unos 25, 26, 27, en este momento somos 23 participantes, y también un buen rendimiento a través del canal de YouTube, donde hemos estado en torno a 18, 20, o han estado 18, 20 personas siguiéndonos, ahora mismo 13, con lo cual, bueno, medio centenar para una sesión que estaba prevista en estos términos aproximadamente. Doctor Gestal, para cerrar usted ya mismo. Muchas gracias, Manolo. Veo que ha sido un éxito este inicio de curso, inicio de este ciclo A Saúde é o que importa, éxito de asistencia, en un buen número y sobre todo una muy buena calidad, una alta calidad de los asistentes, de diferentes países, de diferentes lugares, con una serie de intervenciones que yo creo que son muy interesantes, y bueno, ya la ponencia, ya he dicho que ha sido una ponencia magnífica. Solo me queda dar las gracias a todos. Un saludo cariñoso a esos de Termatalia, que a ver cuándo nos podemos volver a reunir y a ver si nos vemos allá en Entre Ríos, en Argentina, pronto. Y bueno, y también un saludo a todos los que nos han seguido por YouTube y por Zoom, y de modo un agradecimiento especial a todos los que han participado, y sobre todo pues a la ponente, a la profesora Virginia Fernández. Pues nada más, clausuramos esta primera sesión del ciclo A Saúde é o que importa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Mucha salud y mucha salud para todos. Falta en este momento.